El catolicismo romano. Hemos estado hablando del cristianismo como un todo, lo cual no implica que todos los cristianos estén de acuerdo con todo lo que se ha dicho. El cristianismo es un fenómeno tan complejo que es difícil decir algo importante respecto a él que cuente con la aceptación de todos los cristianos. Por tanto, debe subrayarse que lo dicho hasta ahora es una interpretación, aunque ha procurado ser una interpretación de los aspectos que, al menos en sustancia, mantienen los cristianos en común. Tras considerar el cristianismo de los primeros siglos, cuando nos concentramos en el de hoy, encontramos que la Iglesia se ha dividido en tres grandes grupos. El catolicismo romano, con sede en el Vaticano, predominó en general con el centro del sur de Europa, Irlanda y América del Sur. La ortodoxia oriental tiene su mayor influencia en Grecia, los países eslavos y Rusia, y el protestantismo domina el norte de Europa, Inglaterra, Escocia y América del Norte. Hasta el año 313, la Iglesia luchó contra la persecución oficial romana, pero a partir de ese año se la reconoció legalmente y tuvo los mismos derechos que las demás religiones del imperio. Antes de terminarse el siglo, en el 380, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano y se mantuvo como un solo cuerpo hasta 1554, con la excepción de algunos pequeños grupos disidentes como los nestorianos. Esto significa que aproximadamente durante la mitad de su historia, el cristianismo fue una sola institución. Sin embargo, en el 1054 se produjo su primera gran división entre los ortodoxos orientales y los católicos romanos occidentales. Las razones de la excisión fueron complejas, geográficas, culturales, idiomáticas y políticas, así como religiosas. Pero nuestro interés no es detallarlas, en lugar de ello nos dedicaremos a la otra gran división que se produjo en el siglo XVI con la Reforma Protestante en el seno del catolicismo occidental. El protestantismo tiene cuatro grandes ramas: la baptista, luterana, calvinista y anglicana, que a su vez se subdividen en grupos que suman en el presente más de 900 solo en los Estados Unidos. Algunos de estos grupos se están uniendo hoy merced del movimiento ecuménico. Con estos datos mínimos procedemos ahora a tratar de entender las perspectivas centrales de las tres grandes ramas del cristianismo, que es nuestro verdadero interés. Comenzando por la Iglesia Católica Romana, nos limitaremos a lo que, acaso, sean los conceptos más importantes para comprender esta rama del cristianismo: la Iglesia como autoridad educativa y la Iglesia como agente sacramental. La Iglesia como autoridad educativa. El concepto de autoridad educativa comienza con la premisa de que Dios vino a la tierra en la persona de Jesucristo para enseñar a la gente el camino de la salvación, es decir, cómo debían vivir en este mundo para lograr la vida eterna en el otro. Si esto es cierto, si sus enseñanzas son verdad en el camino de salvación y si la andadura por este camino fue una de las razones principales por las que vino a la tierra, no parece probable que sólo hayan estado dedicadas a las de su generación. ¿No querría que sus enseñanzas estuvieran a disposición del mundo para siempre? El lector podría estar de acuerdo, pero añadir: ¿no tenemos sus enseñanzas en la Biblia? Mas esto suscita la cuestión de la interpretación. La Constitución de los Estados Unidos es un documento razonablemente ambiguo, pero nuestra vida social sería un caos sin una autoridad, la Corte Suprema, para interpretarla. Igual sucede con la Biblia. Si dejásemos que cada cual la interpretara, sobrevendría el caos. Sin la guía de la Iglesia como autoridad interpretativa, es indudable que el estudio de la Biblia conduciría a los diferentes estudios y a sacar diferentes conclusiones incluso en los temas más importantes. Y como el efecto neto de proponer distintas respuestas a la misma pregunta se traduce en no
poder creer en ninguna con certeza. La ausencia de orientación haría que la fe cristiana una entidad de dudas y balbuceos. Tomemos un tema en concreto a modo de ilustración. ¿Es moral el divorcio? Cualquier religión que se propone guiar la conciencia de sus miembros tendrá con toda seguridad una postura definitiva al respecto de una cuestión tan importante como esta, pero supongamos que intentamos conocer esta postura consultando la Biblia. Marcos 10:11 leemos: si uno despide a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. La opinión de Lucas 16, capítulo 16, versículo 18, es concurrente. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 32 se incluye una reserva, excepto por infidelidad. ¿Qué debe pensar el cristiano? ¿Qué probabilidades hay de que el texto de Mateo haya sido manipulado? ¿Puede o no puede volver a casarse un cónyuge no agraviado? Este es solo un ejemplo de los muchos que quedarían sin respuesta segura y si nuestras guías fuesen únicamente la Biblia y nuestras conciencias. ¿Nació Cristo de una virgen? ¿Ascendió su cuerpo después de la muerte? ¿Es auténtico el cuarto evangelio? Sin una corte de apelaciones, la desintegración moral y teológica parece inevitable y fue precisamente para evitarla que Cristo estableció a la Iglesia como su representante permanente en la tierra. De modo que hubiera una sola autoridad competente para pronunciarse sobre la verdad o el error en cuestiones de vida y muerte. Solo así podía ser continuamente reanimada la letra muerta de la escritura por el instinto vivo de la persona propia de Dios. Este es el sentido de las palabras atribuidas a Jesús. Ahora te digo yo, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de Dios, así lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19. Por último, esta idea de la iglesia como autoridad educativa configura la idea de la infalibilidad papal. Toda nación tiene un dirigente, ya sea emperador, rey o presidente. El jefe terrenal de la iglesia es el Papa, sucesor de San Pedro en el obispado de Roma. La doctrina de la infalibilidad papal establece que cuando el Papa se pronuncia oficialmente sobre cuestiones de la fe o de la moralidad, Dios le protege contra todo error. Esta doctrina se interpreta erróneamente con tanta frecuencia que debemos subrayar que esa infalibilidad es un don estrictamente limitado. No quiere decir ni que el Papa esté dotado de una inteligencia extraordinaria ni que, con ayuda de Dios, conozca la respuesta a todas las preguntas concebibles. Y por encima de todo, no quiere decir que los católicos tengan que aceptar la opinión del Papa en cuestiones políticas. El Papa puede cometer errores y puede cometer pecados. Sus opiniones científicas e históricas pueden estar equivocadas, así como los libros que escriba pueden contener errores. Únicamente en dos esferas, la fe y la moral, es infalible, y además solo cuando habla en carácter oficial como maestro y legislador de la Iglesia para definir una doctrina que debe ser acatada por todos sus miembros. En las raras ocasiones que tras estudiar un problema que afecta a la fe o la moral con el mayor esmero posible y con toda la ayuda de expertos, asesores, el Papa se pronuncia con una respuesta en nombre de la Iglesia. Esta no es una respuesta, sino que es la respuesta, porque es entonces cuando el Espíritu Santo le protege de la posibilidad de cometer un error. Estas respuestas constituyen las enseñanzas infalibles de la Iglesia y como tal son vinculantes para los católicos romanos. La Iglesia como agente sacramental. La segunda idea central del catolicismo romano es que la Iglesia es un agente sacramental que complementa la de su condición de autoridad educativa. Una cosa es saber lo que debemos hacer, pero otra muy distinta es poder hacerlo, que es la razón por la cual es necesario tener los sacramentos. La Iglesia ayuda en ambos sentidos, señala la forma en que debemos vivir y nos capacita para llevar esa vida.
El segundo don es tan importante como el primero. Cristo pidió a sus seguidores que llevaran una vida muy por encima de la media en cuanto a caridad y servicio. Nadie diría que esto es fácil, pero los católicos insisten en que no habremos afrontado nuestra verdadera situación hasta que entendamos que es imposible hacerlo sin ayuda, porque esa vida señalada por Jesús es supranatural, en el sentido que es exactamente opuesta al impulso de los instintos naturales del ser humano. Por sus esfuerzos propios, la gente no puede vivir por encima de la naturaleza humana, así como un elefante no puede vivir una vida según la razón. En consecuencia, la ayuda es necesaria y la Iglesia, como presencia de Dios en la tierra, es la agencia para proveerla y los sacramentos sus herramientas para hacerlo. Desde el siglo XII, son 7 los sacramentos de la Iglesia Católica Romana. Estos concuerdan de manera llamativa con los grandes momentos y necesidades de la vida humana. La gente nace, crece, se casa o se dedica por entero a un objetivo y muere. Mientras tanto, debe reintegrarse a la sociedad si se ha descarriado y debe comer. Los sacramentos se ajustan como elemento de contrapartida a estos hechos naturales. Cuando nace una criatura del mundo natural, el bautismo, por implantar en su alma la primera gracia especial de Dios, incorpora al niño al orden supranatural de la existencia. Cuando el niño llega a la edad de razonar y necesita ser fortalecido con miras a una reflexión madura y a una acción responsable, cuenta con la reconciliación, confirmación. En general, llega el momento solemne en que un adulto se une a otro santo matrimonio o dedica su vida por entero a Dios en el orden sacerdotal. Cuando la vida llega a su fin, la extrema unción cierra los ojos terrenales y prepara el alma para su último viaje. Los otros 2 sacramentos deben practicarse de forma repetida. Uno es la confesión. Por ser como somos, es imposible vivir sin cometer errores y sin salirse del camino recto. Estas aberraciones dictan al ser humano la necesidad de tomar medidas definitivas para poder ser reincorporado a las comunidades humanas y divinas. La Iglesia enseña que si uno confiesa sus pecados a Dios en la presencia de uno de sus delegados, un sacerdote, y se arrepiente de verdad del pecado cometiendo y resuelve con sinceridad, tanto si esta resolución demuestra ser efectiva o como si no, evitar su reincidencia, uno será perdonado. El perdón de Dios depende de la sinceridad de la penitencia y de que la resolución sea genuina, pero el sacerdote no tiene medios infalibles para determinar esta sinceridad. Si el pecador se engaña a sí mismo o engaña al sacerdote, la absolución pronunciada perderá su valor. El sacramento principal de la Iglesia Católica es la misa, también conocida como la Santa Eucaristía, la Santa Comunión o la Cena del Señor. La palabra misa se deriva del latín missa, que es una forma del verbo enviar. La antigua liturgia contenía 2 licencias para retirarse, una anterior al sacramento de la Eucaristía, era para quienes estaban interesados en el cristianismo pero no habían sido bautizados, y la otra posterior a la celebración de la Eucaristía, era para los cristianos plenamente iniciados. Como el ritual que quedaba entre estas 2 licencias se le llamó primero misa y posteriormente por transliteración misa. La característica principal de la misa es la reconstrucción de la última cena de Cristo, en la cual, al dar el pan y el vino a sus discípulos, les dijo: este es mi cuerpo, este es mi cáliz y mi sangre, que será derramado por todos. Según el concepto católico de este sacramento, es falso creer que es una conmemoración mediante la cual el sacerdote y los practicantes elevan sus espíritus como recordatorio simbólico del ejemplo de Cristo. La misa proporciona una verdadera transfusión de energía espiritual de Dios a las almas humanas, aunque esto es en general aplicable a todos los sacramentos, es más particular en la misa. Porque la Iglesia Católica enseña que en la historia, en la hostia y en el cáliz, el pan y el vino consagrados, están realmente presentes el cuerpo humano y la sangre de Cristo. Ellos consideran que sus palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre,
son explícitas al respecto. Por tanto, cuando un sacerdote pronuncia las palabras de consagración, el cambio que producen en los elementos no es de significado únicamente. Los elementos pueden no parecer diferentes después. Un análisis no registrado cambió químico alguno. En lenguaje técnico, esto significa que sus accidentes permanecen como estaban, pero su sustancia es transustanciada. Podríamos decir que la Eucaristía traslada la gracia de Dios como un barco traslada a sus pasajeros, mientras que los otros sacramentos transmiten la gracia como un escrito transmite sentido. Así como para que el Cristo tenga sentido hace falta inteligencia, además de papel y signos escritos en él. También los sacramentos, excepto el de la Eucaristía, necesitan el poder de Dios, además de sus propios instrumentos. Pero en la misa, el alimento espiritual debe provenir literalmente de los elementos mismos. Es exactamente tan importante que la vida espiritual de los cristianos se regocije en ellos, como que sus vidas corporales compartan los alimentos. Al abrir tu boca para recibir el pan de la vida, escribe San Francisco de Sales, lleno de fe, esperanza y caridad, recíbelo a Él, a quien, por quién y para quién crees, esperas y amas. Imagínate que al igual que la abeja, que tras librar las flores del rocío del cielo y los mejores jugos de la tierra, los reduce a miel y transporta a su colmena, el sacerdote, tras tomar del altar al Salvador del mundo, el verdadero Hijo de Dios, que como el rocío ha descendido del cielo, y del verdadero Hijo de la Virgen, que como una flor ha surgido de la tierra, de nuestra humanidad, lo pone como alimento delicioso en tu boca y en tu cuerpo. Esta perspectiva de Dios en los elementos de la misa la distingue significativamente de los demás sacramentos, pero no altera el vínculo común que los une a todos. Cada uno de ellos es un medio por el cual Dios, a través del cuerpo místico de Cristo, infunde en las almas humanas el poder supranatural que les permite vivir en este mundo de manera que en el mundo por venir quedan tener vida eterna. Los católicos consideran que la unión de la agencia sacramental de la Iglesia y su autoridad educativa proceden del último mandato de Cristo dio a sus discípulos: id pues, enseñad a todas las gentes y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todo lo que os mandé, que yo estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20.